Saben que desde tiempos muy remotos, desde que el hombre tuvo la desdicha de fallar, de pecar, empezó una historia con una nota triste. Yo pienso que fue una nota que invadió los cielos de alguna forma, porque ahora el ser que Dios había creado conforme a su imagen y semejanza había fallado. En otras palabras, la historia del hijo pródigo de alguna manera pudiera alcanzarse a ver como muy remotamente en el horizonte de aquel día cuando en el huerto de Edén nuestros padres, Adán y Eva, cometieron esa garrafal desgracia de desobedecer a Dios. Y parece que ese día el hombre vivió de espaldas hacia Dios. Dios no quiso más relaciones con el hombre. Y la Biblia dice que el hombre murió espiritualmente y también físicamente. Hubo cambios espirituales, cambios emocionales y cambios también, cambios físicos. La tierra, dice la Biblia, que sufrió y empezó a dar espinos y abrojos. Ya no fue la misma tierra que el hombre tenía antes de pecar, cuando el huerto de Edén se convertía en un lugar de toda clase de manjares, donde todo era seguridad. Ahora el hombre huía. Dice la Biblia que el hombre huye sin que nadie lo persiga. Había tomado un camino en el cual no sabía o no podía explicar qué había pasado. Pero un sentimiento seguro en su corazón le hacía saber que algo había acontecido trágico. Por eso cuento y recuento la historia de Eridú, la ciudad o la primera ciudad de, de la civilización en esta tierra. Entonces se encuentran o se encontraron esos sellos que dibujan al hombre, a un hombre y a una mujer, saliendo de un lugar seguidos por una serpiente en una actitud triste. Esto refleja la historia, no de la Biblia, pero de alguna forma, la historia del hombre. Un hombre que pierde su lugar y que algo sucede. Y parece que el salmista ahora canta un canto profético, mirando el pasado y mirando el futuro. Y empieza su canción, Isaías, y dice: estabas enojado conmigo. Una canción de amores. Una canción donde está describiendo el horror de la tragedia del pecado. En otras palabras, yo no podía hablarte ni tú me hablabas. La conexión se había perdido. Y dice: estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Como empezando una nueva relación. Pero es un canto profético, donde Isaías está cantando ese acontecer que traía frescura a la vida de un hombre, de una nación, de un mundo que había perdido todo. Y dice, versículo 2, como dice, quiero que me ayuden los técnicos, porque mi Biblia no me puede ayudar mucho. Dice: aquí Dios es salvación mía, salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza es y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí.
Ahí se está reconociendo a gritos, a inspiración abierta, que la salvación que el hombre necesitaba y necesitaría estaba ya predestinada, estaba dada. Y dice, Yahvé o el Señor ha sido mi salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de ese rescate que se consuma en la cruz del Calvario. Cuando Jesús, el Emanuel, el Dios que había estado de espaldas, ahora viene a buscar, dice el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Dios, Emanuel, está aquí. Pero ¿sabe usted que el canto termina diciendo en el versículo 6? A ver, verso 6, hermano técnico. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ¿quién? De ti el Santo de Israel. ¿Sabe qué? A esta noticia que Dios estuviera en medio del pueblo era lo máximo. Si Dios venía a estar en medio del pueblo, era todo un acontecimiento de victoria. Cuando el pueblo de la nación estaba en problemas y era llevada el arca donde estaba la presencia de Dios a la guerra, dice la Biblia que el pueblo gritaba con tan gozo que la tierra temblaba y los enemigos se asustaban, porque ahora Dios estaba en medio de su pueblo. Y dice este versículo, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto es verdaderamente un acontecimiento. Dios con nosotros. Emanuel. En estos días, el mundo no necesita cosas de las que ellos creen necesitar. De alguna manera sabemos que tenemos una necesidad, pero no sabemos cuál es. Pero la real necesidad es Dios. Si Dios está con nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nuestros pies están sobre la roca, entonces de nosotros nace una canción nueva de alegría, como esta canción de Isaías, donde él alaba y glorifica el tiempo cuando Dios está en medio de su pueblo. Pero nosotros somos ahora testigos de que las palabras de este libro se han cumplido, y no solamente Dios viene y se va, como en los tiempos antiguos, que la nube de Dios descendía y luego se iba, pero ahora dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que en esta hora la iglesia debe saber que Dios está con y en nosotros. Dios está con y en nosotros. Esta es una noticia que debe de irrumpir en alegría y gozo en todos los que estamos conscientes de que Dios es necesario en nuestras vidas. Dios con nosotros. Dios está en mí. Dios está en medio de ti. Dios es todo para ti. Puedes disfrutar, puedes gozar, puedes hacer cosas que van a ensalzar el nombre del Señor. El versículo 3, ¿cómo dice? Vamos a ver ahí en la pantalla el verso 3. Dice, sacaréis con gozo, ¿qué? Aguas de la fuente de la salvación. Esto me ha hecho llenar de gozo mi corazón. Esta profecía, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. En los tiempos de Isaías no había agua corriente como hoy tenemos nosotros, que solamente abrimos una llave y sale. En aquellos tiempos el agua tenía que ir todos individualmente. Esta es la historia de Abraham, la historia de Isaac, cómo encontró Eleazar la esposa para Isaac yendo a un pozo. ¿Cómo encontró Jesús a la samaritana en un pozo, en el pozo de Jacob? Y así, los pozos eran hoyos profundos donde estaba allá abajo las fuentes de agua.
Pero no era posible sacar el agua, porque la samaritana le dice a Jesús: ¿y tú cómo puedes darme agua si no tienes con qué sacar? Ella estaba lógicamente en lo correcto. No podía darle Jesús lo que le estaba diciendo, porque el Señor le dice: tú vienes y tomas agua y vuelves a tener sed, pero el que toma agua de la que yo doy no tendrá sed jamás. Si yo quiero de esa agua, dice, pero ¿cómo puedes dármela si no tienes con qué sacarla? Pero de alguna manera el Señor habla de aguas como de la venida del Espíritu Santo a la tierra. Ustedes leen el libro de Joel, ahí se encuentra cómo el Señor se derrama como aguas sobre el secadal, cómo Dios viene y se derrama sobre toda la tierra, y que su Espíritu se está derramando sobre los jóvenes, los viejos y con todos. Está hablando de su Espíritu Santo. El último y gran día de la fiesta, dice la Biblia, que Jesús se ponía de pie y decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice San Juan, esto lo decía hablando ¿de quién? Del Espíritu. Ahora dice: sacaréis, como dice, no me quites el verso, hermano, yo lo sé de memoria, pero quiero que la gente lo vea. Sacaréis aguas, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Gozo. ¿Sabe qué he pensado en esta palabra gozo? Yo no sé cómo puede asimilar la palabra gozo, porque sacaréis con gozo aguas. Gozo es parte de ese fruto del Espíritu Santo, pues. El gozo es más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Nosotros decimos: ese tiene gozo porque tiene una sonrisa dibujada, pero puede ser simplemente una sonrisa de arte o artificial. Pero detrás de esa fachada de sonrisa o aparente gozo, existe una tumba de angustia y de tristeza. Pero el gozo del Señor no solamente es una sonrisa que emana naturalmente del ser humano, pero el gozo está lleno de esperanza. ¿Sabe que el gozo es una combinación de esperanza, de visión? Es una combinación de trabajo duro y de fortaleza. En el libro de Nehemías encontramos que Nehemías, cuando ve la gente cansada que está edificando los muros, le dice: ahora coman, beban, repartan y gócense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahora nosotros cantamos, ya no cantamos en la iglesia, pero antes cantábamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Si ustedes se acuerdan de eso. Y si tienes gozo del Señor, ¿qué? Y teníamos que cantar: si tienes gozo del Señor, hay que brincar. Si tienes gozo del Señor, y ahí estábamos, ¿verdad? Haciendo que la gente hiciera algunas acciones que reflejaban algo de gozo. Porque yo creo que sin gozo es imposible que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Si con gozo sacaremos agua de las fuentes de la salvación, esto significa que para que yo pueda contribuir el mensaje de Dios a los que no lo conocen, tengo que tener visión, tengo que tener esperanza, fe. Tengo que tener un conjunto de cosas que se funden en el gozo. Sacrificio. ¿Sabe lo que es sacar agua de un pozo? ¿Cuánto les tocó? No levanten la mano sacar agua de un pozo, pero a mí sí, ¿eh? Óigame, cuando mi mamá lavaba y que yo tenía que sacar el agua, que era un niño, óigame, cómo me
me salían callos en las manos, a estar con la cubeta, sas y otro y otro y otro, o nos mandaban a echarle de beber a los animales, y ahí estábamos, hermanos. Y muchas veces inventamos hasta un rodillo, como una cosa para darle así, y poníamos el mecatito, ahí estábamos, ya nomás sacábamos la cubetita, pero hermanos, era tremendo eso, no era nada atractivo sacar agua, y más cuando el agua se requería de una gente entusiasta. No cualquiera iba a sacar agua a un pozo profundo. No, se requería de una persona con mucho ánimo, una persona con mucha fe, con mucha entrega, dado al sacrificio y que nada lo detenga. Y saben que creo yo que en estos días el mensaje del Señor se ha detenido o estancado en muchas partes del mundo porque nosotros los cristianos no estamos sacando aguas de la salvación porque no tenemos gozo. Sin gozo no se puede sacar agua. Y estoy hablando de una forma metafórica, ¿no? Sin gozo, sin una cubeta usted no puede sacar agua, no es con qué lo va a sacar. Pero el gozo es la actitud suya para poder sacar eso que está por allí en algún lugar, que está corriendo y que está al alcance de todos, y que usted puede como creyente tener el acceso a esa agua viva, eterna, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es el abrirle los ojos al ciego, es abrir los oídos al sordo, es poder hacer que el mundo conozca a Dios. Pero tenemos que tener gozo, alegría. Y sabe que en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Sofonías 3:17, es otro canto, pues ahí, el canto de Sofonías. ¿Cuánto? Ponme ahí por favor, hermano, Sofonías 3:17. Todos lo saben seguro de memoria. Yo hace muchísimos años, dice, Jehová está ¿qué? ¿Cuántas veces canté yo este canto? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Fíjese nada más, poderoso ¿qué? Él salvará. ¿Quién es el que salva? Es el Señor. No somos nosotros salvadores, ni el Papa, ni el sacerdote, ni el ministro, ni nadie de los seres humanos podemos salvar a otro ser humano. Todos estamos en un lugar donde solamente Dios es el Salvador. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en quien podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Jesús. Solamente Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y Él le dijo al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Y nadie más puede decir tal cosa. Solo Él murió en la cruz. Solo Él ascendió de los infiernos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por todos nosotros. Y ha de venir, como dice el credo apostólico, ¿verdad?, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en la Iglesia Universal. Creo que todos nosotros, hermanos, somos llamados ¿a qué? A proclamar al Salvador. Pero dice ahí: Jehová está en medio de mí, de ti, poderoso. Jehová está ¿en dónde? ¿En medio de quién? De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y dice: poderoso, ¿qué? Él salvará. Y luego dice: ¿se qué? Se gozará, gloria a Dios. ¿Sabe qué es eso de gozarse? Es poder seguir fluyendo el agua salvadora de esos pozos, de esas fuentes profundas para la gente o para la humanidad. Si vamos a llevar el mensaje de Dios a los que no lo conocen, tenemos que darnos cuenta que requerimos de gozo, de mucho entusiasmo, de mucha fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fuerza. No es esa fuerza que la psicología puede inyectarnos de vez en cuando. Y tengo algunos psicólogos aquí, no quiero ofenderlos, pero yo estoy hablando de la psicología, no de los psicólogos, que simplemente con una inyección de psicología puedes levantarte.
pero simplemente volverás a caerte. Pero cuando Dios te levanta, nadie jamás podrá tumbarte, porque el que Dios levanta, Dios lo mantiene en alto. Y cuando Él abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Él la cierra, nadie la abre. Por eso sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y el Señor está ¿en dónde? En medio de ¿quién? De ti, de mí. ¿Puedes creer esto? Yo cuando estuve pensando en esto, estuve tratando de, bueno, si Dios está en medio de la iglesia, ¿por qué la iglesia no actúa con ese gozo, esa alegría, esa euforia? Como cuando vieron a Jesús venir y dijeron, el rey que viene en nombre del Señor. Y empezaron a hacer fiesta, a hacer gritos, alegría, fiesta. Pero ahora nosotros tenemos en esta tarde una celebración a el Salvador del mundo, que vive en nosotros y está en medio de nosotros. Y tenemos que tener gozo, porque el gozo es lo que imparte como una ola de salvación a la gente, porque el gozo es el que lleva el mensaje transformador a todas las naciones. Nuestra ciudad Juárez necesita hombres y mujeres que con entusiasmo emprendan cosas, las lleven a cabo. ¿Cuántos creyentes solamente tienen ilusiones y muchas veces simplemente están delirando de que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y nunca hacen nada? Porque terminan en desalentarse, terminan en postrarse, en rendirse. Pero aquellos que tienen gozo llevan a cabo los planes y las visiones de Dios, porque saben que en medio de ellos está Dios y que Dios tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Y si nos caemos, nos levantamos, pero seguimos al blanco de nuestra salvación, que es Jesucristo, y hacemos lo que tenemos que hacer, cueste lo que cueste, porque hay algo que nos levanta, hay algo que nos lleva, y ese es el entusiasmo que hemos recibido de Dios. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, y Él nos invita constantemente a buscar llevar la salvación a otras personas. Por eso hoy estamos invitando a ir a ese pueblo Pima, alejado, sin iglesia y sin quien predique a Dios, ir nosotros a llevar hasta allá. Pero oiga, es difícil eso. ¿Quién quiere ir? Pues si fuéramos a ir a ese lugar de California muy mencionado, ¿cómo se llama? Disneylandia. Estoy seguro que algunos de ustedes pagarían buen dinero para ir allá. Pero se trata aquí de ir a llevar las buenas nuevas a los que nunca las han escuchado. ¿Saben por qué nuestra sierra está abandonada? Porque hay hombres y mujeres que conocen a Jesús, pero no tienen el gozo, ni la esperanza, ni la alegría de pensar o creer que Dios puede transformar hombres y mujeres en las montañas de nuestro estado de Chihuahua. Pero Dios puede hacerlo. Por eso, cuando hay suficiente entusiasmo, suficiente gozo, entonces nada nos va a detener. Vamos a ir y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y vamos a ver los resultados como los hemos visto hasta ahora, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Él vive. He tratado de disfrutar y de regocijarme al saber que hay acceso a la salvación, pero se requerirá de atrevimiento, de valientes. Cuando hablo de fuente de la salvación, usted recordará a David cuando estaba en los lugares por allá escondiéndose de Saúl, que un día tuvo sed y dijo: ¿quién me diera de beber de la fuente de Belén? Y yo he predicado que en Belén nació Jesús. Óigame qué fuente más grande después. Y dijo David: ¿quién me diera de beber? Pero en Belén estaba las guarniciones de los enemigos. Dice la Biblia que 3 valientes de David irrumpieron y llegaron al pozo y sacaron agua. Y cuando la llevaron allá a donde estaba el cuartel de David, David dijo: ¿cómo he de beberla? Si esta es vida, no puedo beberla, y la derramó.
Pero esos tres valientes, usted lee la historia de David, cuando David muere y se hace una lista de los valientes, esos tres están en la primera fila y luego hay otros 30, pero dice, pero nunca fueron como los tres primeros. Ellos se atrevieron a sacar aguas de las fuentes de Belén. ¿Sabe que no es fácil llevar el evangelio a la gente? ¿Sabe que no es fácil? Es más fácil vender chicles, es más fácil vender otras cosas, es más fácil cualquier otro trabajo, pero llevar el evangelio es muy difícil. Se requiere de valientes, y no de valientes, sino de muy, pero muy valientes. Personas que saben sacar agua de verdad de las fuentes de la salvación, de irrumpir en el terreno enemigo y dar a aquel que necesita o que tiene sed, darle agua. Hay mucha gente aquí en Juárez que está muriendo de sed espiritual. Necesitan a un Salvador urgentemente. Pero ¿quién irrumpirá? ¿Quién irá? ¿Quién se atreverá a ir a lo profundo del pozo a sacar agua y dar al que tiene sed? Esta iglesia tendrá que hacerlo. Fuimos llamados por Dios para hacer eso y mucho más. Fuimos llamados a disfrutar y tener la alegría, el empeño y el gozo de ver hombres y mujeres rendirse a Jesús. Mike, su esposa, alegría, gozo y tantas cosas que pueden ser estas gentes. Ellos van a ir a la Sierra Tarahumara, como dijo Mike. Pero antes de ellos fuimos nosotros. Irrumpimos entre lo más difícil de las montañas, con una esperanza de llevar salvación a esa nación abandonada por más de 2000 años. Han esperado el mensaje de Jesús. El agua no había llegado. Algunos fueron para no volver. Regresaron asustados y cansados. Algunas hermanas de aquí que fueron casi se me desconvierten allá. Pero finalmente, después de ir y volver a ir, llegar a quedar uno como un loco, hoy puede usted ir y ver iglesias, congregaciones de gentes que en Tarahumara alaban a Dios y lo bendicen. Cuando fuimos a la Sierra Pima, dijeron, no es posible, aquí no aceptan a la gente, aquí no se puede llegar. Este pueblo está cerrado al evangelio. Esto me lo dijeron los mismos cristianos, pero había que ir a sacar aguas con gozo, irrumpir en medio del enemigo y empezar a hacer la diferencia. Vaya usted ahora a Babícora y va a encontrar hombres y mujeres que alaban a Dios. Abandonaron las botellas, el vicio, y ahora glorifican a Dios. Es posible cambiar la historia si podemos esforzarnos. El cantante, el joven Isaías dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Jehová está en medio de ti. Era como irrumpir en gritos, en danza, en alegría, en esperanza. Era como secar toda lágrima y empezar a reír y reír y alabar y a vivir esa etapa gloriosa de lo que es estar al lado de Dios. Yo quiero que en esta hora usted vea a los lados de donde usted vive. ¿Cuánta gente hay que sufre sin Dios? Usted va a ver divorcios,
golpes, heridas entre esposos, entre padres e hijos. Historias horribles, difíciles de aceptar. Traiciones entre esposos, infidelidades. Y Dios te dirá que tremendo. Es ahí donde urgentemente se reclama alguien que vaya al pozo a sacar agua. Alguien que saque agua. Alguien que publique que Cristo vive hoy. Y que no se detenga ante las circunstancias adversas. Que nadie nos pueda poner un alto en veces porque Satanás se fortalece y nos saca los errores y dice: ya te conozco como eres, ya fallaste una vez, que nada te detenga porque tú irás contra todo para sacar aguas de la fuente de la salvación. Y entonces gritarás: Jehová esté en medio de mí. ¿Sabe qué quiere decir Jesús? Salvador. Salvador.